Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando en la Terraza. Esta vez estamos en una terraza ajena, en un patio ajeno. Estamos en Los Ángeles. Aproveché mis vacaciones para poder coordinar con el gran Leo Saavedra. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Qué Oye, bueno. bueno, gracias por recibirme en Gracias tu por venir. patio. Vamos a conversar de música, obviamente. Hay muchas cosas interesantes que me gustaría preguntarte. Pero quiero partir por que te presentes. Cuéntanos quién eres. Si supiera, soy Leo Saavedra, músico chileno de acá de Los Ángeles. Llevo harto rato igual, o sea, bueno, harto porque para mí es harto, si es la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida. Em, se podría decir que estuve como a la cabeza de una banda anteriormente, Primavera de Praga, con la que dejamos 4 discos. Em, em, Después de eso, desde el 2015 seguí como solista, ya tengo 3 álbumes. Y músico también de sesión de otros artistas que admiro mucho también. He tenido la, la- el- la dicha de estar ahí en sus proyectos también. Bueno, varios. He tocado con un montón de gente, pero yo creo que lo importante, los que más me acuerdo siempre son Álvaro Enrique, Pedro Piedra. Estuve cuando, a ver, como la primera reunión de la Supernova también, así, decían que era el director musical, era como un juego también, pero súper entretenido. Y bueno, un montón de gente más que aprecio, admiro, caleta, que no los voy a nombrar ahora porque me voy a demorar mucho. Pero dense por aludidos. Claro, Gracias por todo. claro. Oye, ¿cómo llegó la música a tu vida? Em, Cuando chico, creo que tengo súper buena memoria para atrás, así como me acuerdo de bien chico, sin niñito, bien chico. Y recuerdo que ya, cuando ya caminaba, obviamente uno camina alrededor del año, no sé si me acuerdo justo de eso, pero tenía, no sé, 2, 3, y aprendiendo a hablar, cachaba algunas canciones que me gustaban, y veía los instrumentos de mis tíos, que eran todos buenos para la música. No se dedican a la música 100%, pero son muy buenos músicos. Em, Tenían unas baterías armadas que me acuerdo que eran como hechizas, una guitarra también, donde le conectaban una cápsula, así, una guitarra palo a una radio, un bajo por ahí supongo también. Hay alguno que agarra con sus amigos, ¿cachai? Agarran el micrófono. Y me atraían mucho los instrumentos musicales, los encontrábamos súper bonitos, ¿cachai? Como objetos súper luminosos. Em, y el volumen también que proyectaban me llamaba la atención. Las notas, todo el sonido. y, mm, y ahí recuerdo que tenía mis canciones favoritas, una canción de Soda Stereo, Prófugos, que me la sabía desde que aprendí a hablar, que me gustaba mucho. Y todavía siento lo mismo cuando la escucho, de por qué me gusta. Em, y bueno, varias canciones más, pero me acuerdo siempre de esa. Y cachado un tío que tenía, que en paz descanse, el Pacao, que cachó que yo tenía buen oído y que tenía como un talento, cuando me regalaron a los 9 años un tecladito con el que empecé a sacar las primeras melodías a oído, ¿cachai? A cachar los ritmos y hasta inventar algunas cosas. Tengo un cassette de hecho grabado donde tengo hasta ese registro de esa época. Eh, y bueno, y el apoyo, pues, como había hartos músicos en la familia, y mi mamá siempre ha sido un apoyo súper incondicional en todo. Especialmente mi mamá, mi papá también, ¿cachai? Pero especialmente mi mamá. Y, y todo eso junto hizo que no fuera como difícil irse por la música, que siempre socialmente es súper cuestionado, sobre todo en ciudades más Claro. conservadoras como esta. Y bueno, en todo el mundo, yo creo que también pasa. Entonces, no, nunca tuve ese miedo a dedicarme a la música, Claro. ¿cachai? Entonces, fue súper bueno, súper importante eso del apoyo de los más cercanos, sobre todo de tus papás, así. Mm. Em, y eso, de ahí caché que tenía ese don de la música, como le dicen, un talento, no sé si es lo mismo, pero empecé a tocar y a obsesionarme, igual. Me gustaba mucho. Yo desde los 12 años, cuando me metí al taller de guitarra con mi querido profe Juan José González, que fue muy importante para mí también, me enseñó lo primero en guitarra. Me mostró música también. Ahí me di cuenta que ya quería dedicarme a eso. O sea, en el colegio hicieron algunos intentos de que estudiara arquitectura, por ejemplo, porque era bueno para dibujar y un poco para las matemáticas, y para inventar. Y no lo lograron. Que bueno, aunque igual me gusta caleta dibujar y pintar. Soy aficionado, pero me gusta. Eh, y claro, querían que fuera arquitecto o otra cosa, decían que
como Pero un niño como inteligente se iba a perder en la música. en el colegio lo veían así. Claro, me acuerdo que llevaron a alguien al colegio de que había salido, un exalumno que quería que fuera, fue a darme como una charla a mí solo, así. Así como para demostrarme así como... O sea, a mí me gustaba más la música, me gusta más. Em, o no sé si es como que me guste más, es una cuestión que no sé si se puede explicar, es como... Es nomás, ¿cachai? Mm. Es lo que... Sí, eso. Porque no me gusta toda la música tampoco. Bueno, sí, Tengo conexión con cierta música, no sé. es normal, yo creo. Sí, Oye, pero ¿qué instrumento empezaste a aprender? ¿Con cuál partiste? me acuerdo que tenía como 10 años y otro tío, el Pepe, ya estudiaba acústica en la Austral, tenían una banda y me acuerdo que tenían una batería bacán, el compañero que tocaba con él, el Magua. Me acuerdo de todos los nombres, voy a decir un montón Sí. de gente aquí. También me suena. Sí, pues, y ahí me senté la primera vez como a los 10 años en la batería y me gustaba, siempre me gustó desde chico. Toqué batería en el colegio antes de aprender a tocar bien guitarra, Ya. en algunos como actos cívicos. Tocamos canciones en batería. O sea, yo toqué la batería con bandas. Después aprendí a tocar más guitarra. Este mismo tío le vendió a mi mamá una guitarra, yo caché que a un precio más amigable, eléctrica, Claro. que fue mi primera guitarra eléctrica. Que me arrepiento un montón de haberla vendido después. Qué mal hijo, man. Qué mal. Qué penca, güey. Claro, la cambié por otra, así, no, ahí la caí. Pero, ¿qué tenía de especial? Aparte del valor emocional, ¿tenía algo particular la guitarra? ¿O Ahora era una guitarra? ahora la recuerdo y siento que hubiese sido bacán guardarla y era de buena calidad, igual era una guitarra bacán. No era como, súper, pero era bacán. Eh, y ahí aprendí a tocar guitarra eléctrica y empecé así pegado con Oasis, me acuerdo, con un cancionero también, a sacar todos los acordes y las canciones a oído. La primera canción que saqué a oído en guitarra fue Live Forever de Oasis, que la pedí a la radio acá por teléfono, Llamada. esperé que sonara y la grabé en un cassette y de ahí la saqué. Ese momento fue muy importante. Claro. Sí, después caché que el cancionero traía caleta de acordes malos, así. No eran, pues. Es común eso, que los cancioneros Yo creo, vengan con deben acordes haber, malos. sí, pues. Sí, hay artes que no calzaban, tonalidades incluso que no calzaban, así no sé. ¿Qué onda? Oye, bueno, pasé una primera de Braga. Ujú. Ustedes partieron acá en Los Ángeles y se fueron a Santiago. Sí, bueno, fuimos a Santiago, claro, partimos acá a fines del 2000 y al 2001 ya teníamos el nombre, ¿cachai? Ya veníamos tocando antes con los mismos integrantes, casi los mismos. Después había un bajista antes, el Cristian, y después entró Frito y ahí le pusimos el nombre al tiro al grupo. Fue como en el verano del 2001 participamos en esta cuestión que había que inventar unas canciones, un par de temas. Yo ya tenía uno de antes, lo terminé, hicimos otro con Carlos y ahí presentamos el par de canciones para poder entrar y poder quedar, porque era un requisito, 2 temas propios. Ahí ya nos llamamos Primavera Praga, o quizás no, no, la primera vez no, pues la primera vez no nos llamamos Primavera Praga. La segunda vez que tocamos en el mismo evento otro año, ahí ya nos llamamos Primavera Praga. No, pero me equivoqué. El primero nos llamamos Pinball, como el Ya. pinball. Sí, y ahí ya teníamos esos 2 temas. Y bueno, de ahí seguimos porque sentíamos que nos salía bien los temas, pues. La música nos gustaba mucho tocar. Y ahí estábamos con la formación ya de Frito, Soco, Carlos y yo. Y ya en cuarto medio me acuerdo que cuando yo estaba en cuarto, de haber tenido unos 16, bueno, de ahí cumplí 17 y fuimos con este tío que mencioné de acústica del Austral, nos consiguió que ir a grabar 3 canciones o las que alcanzáramos. Esa fue un primer EP que hicimos de canciones propias. Y me acuerdo que llegué al colegio y se lo mostré en un CD, así llegué a una radio y al profe y al profe jefe dijo, oye, pero tráelo y muéstralo ya. Y no podían creerlo, mis compañeros, el profe así, ¿viste? Lo hiciste tú así con tus amigos, y ¿cómo? Así, suena así, ¿y dónde lo grabaron? Y no lo podían creer, pues. Era raro igual, pues. Sí, po. Si éramos chicos. Sí, pues, y Pero era la raja la wea. claro, o sea, a esa edad y en esos años, Sí, pues. la posibilidad de grabar un estudio era como Claro, para unos pendejos así de... muy remota, o sea, claro, ¿de dónde? Mm. Tenías que tener a un tío que fuera acústico. Pero éramos adelantados igual. No, pero también estaba el nexo de, no sé, pues, este Obvio. tío, Todo el Pepe, se conjugó, po. claro, Y éramos adelantados, yo creo también como había
una armonía, se juntaron estos 4 amigos, ¿cachai? La composición salía fácil, Claro. no había miedo, ¿cachai? Mm. Íbamos a todo, hacíamos cosas y así nomás, pues tal como llegaron alguna vez a Tierra del Fuego, no sé. No sé, un ejemplo. Ya, pues, partieron de Los Ángeles, se fueron a Santiago. Tú ahora estás de vuelta en Los Ángeles. Sí. ¿Qué- Llegué qué- ayer. ¿Qué opináis de... O sea, cómo veías eso de alguien de región? Porque también, no sé, pues en los 2000 la industria también era muy diferente a como es ahora, pues. La facilidad con la cual puedes grabar algo hoy día es muy distinta a lo que pasaba Sí. en esos años. Y quizás en esos años sí era un poco más necesario irse a Santiago. Sí, pues. Yo creo que sí. ¿Qué Y- pensáis de eso? E ir a un estudio para que quedara como mejor la Claro. grabación y todo, sí. ¿Qué pienso de eso? Porque finalmente todo eso creo que se resume como en una especie de democratización de la música. O sea, Claro. que hoy día en tu casa, en regiones, puedes estar haciendo un disco que suene bien Sí. y listo, ¿cachai? Ya no tenéis que Eso por un lado bacán, es un irte arma a doble vivir a filo. Santiago. Sí, Sí, po. pero ¿qué opináis de eso? ¿Qué pensáis? ¿Qué pienso de eso? Que, puta, bacán por un lado, obviamente, pero como todo en este mundo tan loco, que todos tenemos una educación general, así como de conocimiento y espiritual tan mala, yo creo, Mm, que todo se puede usar para chatarrear, po. claro. Entonces hay un montón de música que, bueno, a mi juicio en realidad, que a quién le importa, que me parece que es como que está jugando espacio, ¿no? Y otra que también se sale a relucir, que realmente está bacán. Bueno, yo creo que a todos les pasa lo mismo, todos piensan lo mismo desde su punto de vista, desde su gusto también. Sí. Pero eso, por eso digo que es como de doble filo. Mm, Se puede ocupar para solo ser un bien de consumo más, y eso siempre desvirtúa las cosas, ¿no? sí. Puta, sí, po, un Sí, poco po. sí, po, se va perdiendo como calidad quizás. Ojalá no fuera así, po. Entonces exigimos mejor educación. Pero me parece, yo en realidad de industria así como no cacho nada, nunca me interesó, pero claro, lo he vivido y podría sacar algunas conclusiones. Em, por ejemplo, eso de irse a Santiago en esa época yo creo que todavía era un poco más necesario. Mm. Quizás ahora ya no tanto. O sea, de hecho, volví para acá y sigo haciendo lo mismo y me muevo, ¿cachai? O así cosas por internet o generáis contenido, toda esa weá, que te mantiene como vigente de cierta forma, de repente el nivel que tú queráis llegar. Sí, po. Pero sí, pues cuando nos fuimos éramos chicos igual, pues. Salió del colegio, yo me fui primero, traje para Santiago a estudiar música, un par de años estuve composición. Y claro, por una cosa de que, no sé, pues las cuestiones salían en papel todavía, tengo un montón de revistas y diarios que están, de las publicaciones donde nos ponían. Es como que demuestra un poco el nivel a donde estaba la tecnología, no sé, pues, lo mediático, así como no explotaba como ahora, Sí. tan a la mano aquí en el teléfono. Entonces, claro, había que estar ahí para cualquier cosa, hacerlo más rápido, porque todo era más lento, un poquito más lento. Entonces, cualquier cuestión que pasaba ahí, allá al tiro, ¿cachai? Hay una entrevista ahora en una radio mañana y ahí está todo ahí. Sí. Tocar o intentar ir a un medio más grande o ir a un canal de televisión, porque todavía la tele era mega fuerte. Quizás todavía sigue, pero antes era mucho más. Sí, po. Y había que estar. Mm. Conocer, bueno, la gente y estaba todo el mundo metido ahí también, de los que trabajaban en la web. Y así nos fuimos metiéndonos, pues. Tampoco teníamos tantas pretensiones, pero queríamos que se conociera más, lo que más se pudiera lo que hacíamos. Y ahí nos metimos un sello, presentamos el primer disco, y me dijeron, oye, está bueno, pero graben otro nuevo con nuevas canciones y ahí vuelvan, a ver qué pasa. Y eso hicimos, y ahí firmamos. Bueno, Así. ya. Hablemos de los discos, po. Sí. ¿Qué anécdota tenéis, por ejemplo, sobre la antología? ¿Qué Una anécdota? anécdota, algo, no sé, A ver, algo especial, algo que no se sepa, no sé. Bueno, de partida el disco se llama así porque estuvimos como 4, casi 5 años juntando material
de premios que, por ejemplo, ganamos una vez un festival de banda del 2002, que había empezado, digamos, un año, y estas canciones que grabamos en Valdivia, esas primeras las mandamos, quedamos, llegamos a la final en la estación Mapocho y ganamos. El Balmaceda Arte Joven. Balmaceda 1215 se llama Ah, ese 1215, sí. primer lugar, y era un festival de bandas grande de Chile. Sí. Y fue súper mediático, salió caleta, lo repetían en la radio, en la tele, eso fue súper mediático esa versión. Entonces ahí nos ganamos, me acuerdo que una batería ¿Ya? y 20 horas creo de grabación en el estudio de Balmaceda. Entonces ahí juntamos más canciones, creo que grabamos como 3. Después ganamos otro de audiomúsica, también era como nacional, y igual lo ganamos, pues y fuimos a tocar a la batuta, había que presentarse y nunca pensamos no cachamos ni siquiera bien que había un premio. Como que sacamos una fecha, tocamos, y me llaman a fin de año así como, bueno, tenéis que venir a la premiación, pero si filo, si los cabros están en Los Ángeles, y yo estoy acá solo, bueno, tenéis que venir, me dicen, tenéis que venir, porque gana ganar, pues. Y ya, pues, O sea, te están invitando, pero sin decirte que vaya a ganar. Claro, porque en el fondo tenía que estar, pues. Querían que fuera sorpresa en el fondo. Claro, pero nombrarla ahí. yo decía que no, yo estaba en Valpo, andaba tocando con unos amigos, Ya. en otra banda. Y decía, no estoy en Santiago. ¿Cachai? Como, bacán, ojalá que esté bueno el evento. Y decía, no, pues si tenés que llegar a la wea. Y fui, pues, weón. Me volví, fui, y ahí me fui, me acuerdo, como a la 1 de la mañana con un cheque gigante de audiomúsica de $1.000.000 en instrumentos en una micro, de vuelta. Me acuerdo, ya solo con la wea así. Y el otro día en el Mercurio salía yo en una foto con la wea así, en las páginas de espectáculos. Muy loco. Claro, me acuerdo ahí en la micro le iba contando a los cabros, oye, bueno, ganamos la wea, así, estoy con el cheque acá. Esos cheques como de televisión. Sí. Así, muy buena, weón. Bueno, o sea, me fui por la rama, me alejé del disco de antología, pero fue todo en esa época. Sí, pues. Y eso, bueno, fueron anécdotas que nos ayudaron a grabar el disco, pues. Si al final juntamos puras cuestiones con premios, ¿cachai? Con paleteadas, con movidas. También nos ayudó caleta el Alejandro Gómez de Solar y Alamedas, el gran Alejandro Gómez. También influyó caleta en nosotros en cuanto a lo que nos mostró de música, cómo nos ayudó a hacer los temas. Él produjo el primer disco. Por lo menos 6 canciones de esas 10, son como 10 o 11, están producidas por él. Y estuvimos en los estudios ahí también en algunas de las canciones. Algunas las grabamos nosotros y otras que quedaban también las fuimos haciendo con él, ¿cachai? Y él muy amablemente nos ayudó caleta, así. Y aprendimos mucho también. Y eso, o sea, fue el primer disco, fue así como todo ¿cómo se puede decir? Una recopilación, pues, Claro. ¿cachai? No tenía un eje, o sea, una estética como tan definida o pensada, como fue en muchos tiempos distintos. Por eso le pusimos ese nombre igual, pues, cuando colocamos todo nuestro principio en realidad. Claro. Sí. Buena. Oye, después Primavera de Praga. Primera Praga homónimo. Sí. Ya, ese fue el ¿Alguna disco que... anécdota? ¿Alguna anécdota? Sí, anécdota. Puta, yo me volví súper loco con ese disco. Me acuerdo que terminé, como los cabros también trabajaban en otras cosas, cumplían otro tipo de horario. Yo me quedé solo terminándolo como en las mezclas, ¿cachai? Como... Porque fue grabado con la banda completa. Obviamente los días que eran de grabación de los temas estábamos todos ahí. No sé si ¿cachai? Que pidieron permiso. Los cabros, digo, las pegas Sí. que tenían en esos momentos. Y lo grabamos todos juntos. Teníamos que estar todos juntos porque es un disco grabado sin metrónomo, sin clic, con la banda completa tocando, con los instrumentos que teníamos, ¿no? Porque tampoco eran grandes como, no sé, de marcas prestigiosas ni nada, pero le sacábamos bien el jugo y el rollo, y todos juntos en el estudio Triana, que ahí también fue Chalo González, fue muy importante también, nos apoyó caleta y pudimos grabar ahí como una forma cómoda de pago y todo, ¿cachai? Bueno. Hoy lo mezcló Juan Pablo Bello, sí, me acuerdo. El Chalo también lo masterizó después. Pero fue... No, el Chalo lo mezcló. El Juan Pablo lo grabó, el Chalo lo mezcló, lo masterizó. Y fue súper estresante también por otro lado. Yo no cachaba muy bien cómo funcionaba todo en el estudio. También era... O sea, yo tenía 22 años. Ese era el promedio que teníamos en realidad, casi todos cercanos. Y ahí ya estábamos con Boris, que el Soco se había ido después del primer disco. El 2005, eso también es una buena anécdota de la antología. El 2005
antes de que saliera el disco, yo creo que un mes antes, hicimos una de esas raras tocatas de la Rock and Pop, donde tocaban los grupos. Su vivo, ¿cachai? Sí, sí, me Que no acuerdo. eran las tocatas penca, eran otras, eran Claro. como el hueveo. Las raras tocatas eran como conciertos en la radio de las Sí. bandas. Y nosotros, sin tener el disco editado, ya habíamos tirado singles que le habían gustado en la radio y todo, ¿cachai? Y nos dieron una rara tocata para nosotros, así como no nos cachaba nadie, pues. Entonces fue muy importante Claro. esa tocata que hicimos ahí. Y después de eso, Soco se fue del grupo. Después de eso, y ahí, acto seguido, convocamos a Boris Ramírez, que siguió hasta el final, po. Y ahí ya estábamos, y con Boris grabamos el segundo disco, del segundo disco en adelante. Y me volví loco al final, quedé para la cagada, así como súper, como psicodélico, no sé, como me exprimí caleta, como tenía incertidumbre, no cachaba si estaba bien, y tenía otros rollos emocionales por ahí, entonces tenía la cagada. Fue una primera gran crisis, yo creo. Y eso, me costó después como acomodarme. Tuve que ir al doctor, toda la wea. Oye, Pero quedó lindo, o sea, el disco más importante del grupo. Sí. Y espérate, ¿y esa decisión de grabarlo todos juntos fue una decisión artística? ¿Querían que fuera así? ¿O fue más, no sé, quizás para hacerlo más rápido, Yo más creo que corto? ¿De dónde viene? quizás un poco las dos, porque nosotros estábamos muy acostumbrados a hacer una banda que desde chico tocábamos así, como de garage, digamos, una banda de sala de ensayo de los amigos del barrio y de colegios. Entonces nos salía como fácil grabar las canciones así, tocando, Claro. como con el tempo que nosotros estábamos natural, ¿cachai? Y por ahí de haber sido como en el fondo una decisión también artística, porque queríamos como plasmar realmente lo que éramos hasta ese momento, ¿cachai? Nos gustaba esa onda, nos gustaban ese tipo de bandas. Y igual sonaba bacán, pero era un estudio que tenía todo lo necesario también para poder hacerlo. Entonces ¿Por qué después grabamos las voces y algunos detalles y todo, así como bien orgánico. no? Bacán. Sí. Y el tema de quedarte pegado con la mezcla y todo eso, fue un poco obsesivo, o sea, como... Es que ¿De yo no dónde cachaba salió tanto eso? tampoco, es que yo no cachaba tanto, entonces empezaron algunas inseguridades de que si iba a estar bien. Lo típico de no Si es saber que, cortar cuando ya está listo, ya claro, podéis soltarlo, ¿no? sí, pues al principio estaba más metido, tenía más esa falla, Mm, nosotros en realidad. claro, Y sí, pues después, o sea, y no sabía si, como nos habían dicho, como queríamos a entrar a un sello que, como, ¿cachai? Y nos habían dicho traigan otro disco nuevo. claro. Yo quería que estuviera bien, pues, Está para esa lograr estar presión. ahí, que el cabros todos se fueran para Santiago a tocar. Claro. Bueno, ya estaban ahí la mayoría, pero como que se convencieran de quedarse ahí. Entonces lo logramos, pues al sello le gustó mucho. En ese sello, en ese entonces era Feria Music, que ahí firmamos por 3 discos, ese y 2 más, que son los 3 que son, 3 más que son 4 en total. Claro. Entonces resultó, y ahí nos pusieron las fichas. Bueno, Algunas lucas, no sé si tantas, pero entre los dos pagamos. El disco que viene después, Satélite, lo pagamos a medias con el sello, que lo produjo el Álvaro Enríquez. Sabía que moverse más, pues, ¿cachai? O sea, no era cualquier disco hacia el lote, y había que también meterle recursos. claro. Y funcionó. Ahí firmamos. Logramos filmar. Y eso era un poco el fue objetivo. importante, porque ese movimiento del single Advertencia, por ejemplo, que es la canción más conocida, pasó también por eso, por haber entrado también a ese sello y la forma en que la movieron Desde ese... cuando hicimos el video, donde como se metió en todas partes y en conjunto con nuestro manager que teníamos en ese momento también, que también fue súper importante, Sebastián Arriagada. Así, en todo ese equipo era en una época que funcionaba bacán. Bueno, algo adelantaste de Satélite, Ujú. el tercer disco. ¿Qué anécdota tenías? Tercer disco, sí. Satélite, bueno, ya habíamos vivido como, yo creo que un cierto tipo de éxito con Primavera Praga homónimo, que era, o sea, nuestra primera subida, así como un Claro. subidón.
sobre todo como se percibía de una banda de amigos de provincia, porque era Mm. como, wow, estamos yendo a tocar a programas de la tele, Claro. ¿cachai? Viajando a tocar por el país y todo. Y lo que se iba recaudando, que no era mucho, se fue invirtiendo siempre, comprar un instrumento un poco mejores y la grabación del satélite. Que me acuerdo que ya terminando como esa promoción, podría decirse, del disco homónimo, tocamos en el velódromo, en una cuestión que se llamó Santiago Rock, que no me acuerdo qué año fue, no sé si fue el 2008 o 2009. Y tocaban muchas bandas nacionales, unas bandas más chicas como nosotros, otros más grandes, tocó Jorge González, tocaron Los Tres. Y ahí nos encontramos con el Álvaro. Me acuerdo que Frito, el bajista de Primera Praga, andaba como dando vueltas, andaba como más suelto, por no decir quizás estaba medio puesto. Nada, que Frito igual siempre es como, no sé si tan entrador, pero tiene como, es agradable, el Más weón, personalidad, quizás. es simpático. Y se acercó, me acuerdo nomás al Álvaro, y como que le presentó la banda, así, oye, yo soy de tal banda, tocamos acá, y el Álvaro la cachaba ya. Ya. Creo que había visto el video de advertencia en la tele. Entonces, lo que nos comentaba Fito, que dijo, oye, sí, súper bueno el grupo, así como, presentaba a los caros, no sé si habrá sido exactamente así, pero ahí después nos encontramos iban a subir a tocar Los Tres, y ahí estábamos atrás con el Álvaro, dijo que, ahí me lo presentó, Fito me lo presentó. Dijo, oye, súper bueno el grupo, oye, un gusto, bacán, cabros, siguen así, está súper buena su canción, el video muy lindo, y que ahí conversando, ahí como a él se le ocurrió, él dio la idea, como, ya, pues, hagamos algo entonces, pues. Un disco nuevo, yo les produzco un disco. Y nosotros ahí al tiro como, ya, pues, obvio, ¿qué le íbamos a decir que no? Pues? Obvio. Y nos quedamos, y se hicieron tocar y nos quedamos, weón, así como, que no quede aquí en una weá de Sí, pasillos po. de la típica, pues. Sí. Entonces ahí con el sello, o capaz que hasta el mismo sello le había hecho llegar material antes, no sé, pues, Mm. porque estaban en el mismo. Ah, claro. Y ahí se empezó a gestar eso de la producción, pues. Y pasaron unos meses, un tiempo. Nosotros ya habíamos grabado, nos embalamos, pues, ¿cachai? Y grabamos un demo en un estudio, hay un demo de satélite en vivo de la banda tocando, después con las voces, pero un demo. De hecho, se habían hasta colado alguna vez, se habían subido esas versiones a internet. Y hablamos con el Álvaro para concretar la cuestión. Obviamente todos ya se había hablado con el sello para ver cómo lo íbamos a pagar y cómo lo íbamos a organizar. Y ellos también fueron de intermediario con el Álvaro. Y, y junto con Sebastián también estaba todavía trabajando con nosotros. Y ahí hablamos con el Álvaro, nos invitó un día con Frito, a los dos, Frito y a mí, a tomar desayuno en su casa como a las 9. Tienen que estar a las 9 tal día, no sé, un jueves, así, no sé. En su casa, y llegamos temprano con el demo, ¿cachai? Ahí nos abrió la puerta, era súper temprano, nos dio desayuno, conversamos caleta, le mostramos las canciones, le encantaron y ahí ya se concretó más lo más importante, que era realmente la, la idea de él, como el deseo de realmente participar en esa obra artística, que era lo más importante, que le gustaran los temas. Sí. Y eso, y quedamos en que él iba a ver todo lo del sonido, porque los temas lo encontraba como bien terminados compositivamente. Y creo que movió un par de estructuras en un par de canciones, pero no se metió nunca en las letras, así como en nada, le gustaban, ¿cachai? La composición en general. Y todo lo del sonido lo vio él, pues, ¿cachai? Yo todos los instrumentos que tú veis en los videos de Los Tres, desde que empezaron en un camioncito ya lleno de instrumentos, ¿cachai? Teclados antiguos, un armonio a pedales, ¿cachai? Un órgano, un Rhodes, todas las guitarras así que tenían de siempre, pues. Empezaron a sacar las cuestiones, nosotros alucinados en el estudio. Ya te estoy contando cuando llegó el día de empezar la grabación, ¿cachai? Y él eligió al ingeniero, a Diego Bustamante, y el estudio también, donde habían muchos equipos bacanes que creo que eran de la primera época de Estudios del Sur, que creo que habían quedado en ese estudio máster, se llama, que estaba en la Radio Horizonte. Entonces ahí lo grabamos como siempre todos soñábamos, los que teníamos bandas como un poco más de rock, ¿cachai? O más bitlera en el fondo, que es pop también, pero de grabar en un estudio con una consola y mezclar algunas cosas en la consola y grabar en una cinta, y eso lo hicimos, pues. Esa experiencia fue, yo creo que la más bacán como banda, como a la hora como de grabar una obra, trabajar así como fue la más bacana del satélite, pues, con todo lo que te estoy contando. Y grabamos todo en una cinta, la banda también tocando, ya esta vez con un metrónomo.
y todos tocando juntos. Ya estaba Daniel Baeza, a veces se había incorporado después del segundo, del homónimo. Entró Baeza, el Dani, mi gran amigo Dani, a los teclados, ya éramos 5. Entonces con él grabamos todos tocando en 24 pistas, así en cinta gruesa, todo. Y después escuchábamos, poníamos play a las tomas, y era alucinante escuchar en el estudio desde la cinta el play, como era increíble. Po. Y lo terminamos en un Pro Tools, supongo, como las voces, algunos detalles, ¿cachai? Como ya en la cinta estaban todas ocupadas con todas las pistas que teníamos de grabar en vivo. Y ahí también hartas anécdotas, pues nos quedábamos hasta los últimos días, a las, no sé, 5 de la mañana, ya todos medio locos ya, pues, ¿cachai? Como no cachando mucho, y el otro día había que volver más o menos temprano a seguir, porque el presupuesto y el tiempo, ¿cierto? Presupuesto / tiempo, no era tanto, pues. Y lo logramos, pues, y eso que probamos un montón de cosas. Estuvimos trabajando caleta en el estudio con el Álvaro, así, el disco estaba grabado y mezclado en 12 días, pues. Estaba así. Y bueno, y eso incluyó tiempo de prueba y... de montones de experimentaciones igual, claro, que no quedaron, ¿cachai? Hay unas versiones por ahí que tiene el Diego Bustamante, el ingeniero que grabó, que registró, de repente estaba todo el rato grabando. Dice que hay unas partes donde estoy tocando yo, Déjate Caer, el Álvaro en guitarra y yo en el armonio, y los tiene, weón. Y nunca se las he pedido, weón. Genial. Y un montón de momentos así como raros, weón, Claro. que son increíbles. Bueno. A veces me quedaba yo hasta más tarde también con el Álvaro grabando algunas voces, algunas cuestiones. Y la anécdota más, estoy hablando mucho, ¿no? No te dejo hablar nada. No, dale, pues si la idea es que tú La anécdota más intensa de ese disco, y que al final fue una decisión acertada por el productor sobre todo, es que nosotros le habíamos mostrado como 8 temas en su casa, y después quedaban 2 por mostrarle, que se lo íbamos a mostrar los mismos días de la grabación, ahí mismo, como ya, si ya le habían gustado 8, seguramente los otros iban a quedar. Claro. Entonces, después le mostramos un 9º tema, todo bien, y el último que le mostramos fue uno que no está en ningún disco, que era un poquito más, no sé si progresivo, pero tenía era más pretencioso, y era como más, no sé, más Serú Girán, ¿cachai? Ya. Y pensamos que también iba a alucinar con esa. Eran distintos los otros temas, pero estaba lindo. A mí todavía me acuerdo del tema, lo encuentro la raja. Y el Álvaro lo odió. Sí, estábamos grabando y se para. O sea, nosotros al otro lado del vidrio, ¿cierto? Y cacho que se para, agarra su mochila y como que le dice algo al Diego y se va. Y yo pensé que había ido al baño, güey. Y claro, se fue a su casa. Y eran como las 4 de la tarde. Como que algo así, como seguramente no había tenido un buen día, güey. Y esto fue el colmo para. Ah, que este tema, pero ¿cómo? Y ahí como que se fue, no sé qué otras razones habrá tenido, pero. Y nosotros quedamos colgados así. Y yo como, de cierta forma, capitán de la weá, entre los de la banda, quería mantenerme como más o menos firme y que no decayera también por. Si yo me cagaba, man, iba a decaer el ánimo de varios más. Entonces me mantuve, me acuerdo como lo traté de dejar a un lado y buscar otra canción rápidamente que preparáramos, que las que teníamos, para mostrarle, ¿cachai? Y salir de la cuestión y da lo mismo. Está mala, no le gustó, al parecer, y vamos con otra y así vámonos. Claro, y los otros cabros, algunos están como medio tocados, así, medio sentidos, pero ¿cómo puede ser? No, bueno, olvídate de esa wea, así, practiquemos esta y se la mostramos en la mañana cuando vuelva. Y el otro día volvió y me acuerdo, le dije, Álvaro, puta, como tan drástico, así como te fuiste, por último, ya está bien que no te haya gustado, si es que me traí, no sé, me mostráis 9 canciones y ahora me traí esta weá, así, así mismo, bueno. Y yo como, ya, pero calmado, así. No, sí, qué calmado, así la cuestión, no, bueno. ¿Qué más iba a seguir perdiendo el tiempo en una discusión o en alguna weá emocional? Tenía que actuar, pues, si no había más tiempo. Claro. Entonces ahí dijimos, ya, esta. Y le mostramos Anoche, que es uno de los temas más importantes del grupo. Yo creo que el video más bacán que tenemos, por ejemplo. Sí. Y a mi gusto, quizás la mejor canción. Y se la mostramos y quedamos como, ya, ¿qué onda? Y ahí el Álvaro lo cachamos al otro lado del vidrio, como ya con una sonrisita. Así como, bueno, y ahí nos habla, caché, como, este es el tema, bueno, la cago, está buenísimo. Y ahí como, ya, bacán. Y gracias a todo ese rollo, quedó esa canción, pues. Claro. Que fue al final una decisión de él. Si no
hubiese rechazado la canción anterior, nunca lo hubiesen mostrado anoche, quizás. Capaz que no hubiese estado ni un disco, Claro. que raro. O quizás en el próximo, bueno, no se sabe, po. Pero eso fue lo que pasó, po. Fue súper intenso ese momento y al final se resolvió bien y ahí todo fluyó con el tema, con esa canción. Bueno, o sea, en 12 días, hubo una canción que entró que casi no entró. Usaban instrumentos de los tres. Todos los instrumentos, yo grabé todo, con todas las weas, aproveché de grabar con Efectos, instrumentos. todas las cuestiones, todo. po, weón. Aprovechar al máximo todo. Bacán. Guitarras antiguas, ¿cachai? De los años 60. 59, de hecho. Oye, y después viene La vida del cielo, el mundo y el infierno. Sí. ¿Alguna anécdota? Anécdota, curiosidades, hay algunas Claro. por ahí. Em, por mi lado, ya venía medio decayendo, tenía como... No me daba cuenta en el momento, pero fue la antesala de mi primer disco solista, que es súper denso. Em, y ya lo grabamos, bueno, ese lo grabó José Jaras en su estudio Agartha. Tremendo el José igual para grabar así, mezclar todo, capo. Em, y ese lo hicimos ya más separados. No sé si habremos, creo que quizás batería y bajo puede haber sido juntos. Y eso nos tomamos más tiempo igual. Fue un poco más calmado y nos demoramos más meses en grabarlo. Pero como esporádicamente, no, Claro. no todos los días de 8 No. meses. Po. Y teníamos... Suena mejor producido que el que o sea, es distinto, pero se notaba entre el homónimo, por ejemplo, y ese ya como muy diferente la producción, el máster, ¿cachai? Donde lo hicimos y todo. Satélite también seguía siendo más orgánico igual, pero el último ya se nota que está más pensado de otra forma, en realidad. Mm. Tiene una producción más pretenciosa, quizás. Em, puta, y eso, no recuerdo mayores anécdotas. Quizá una curiosidad que yo grabé, y yo lo grabé todo desnudo. Todas las voces, y ¿Ya? estaba completamente desnudo, lo que es nada de ropa, cantando las canciones. ¿Cómo eso no hace una anécdota? Una curiosidad. Claro, era una curiosidad, po. No sé, porque sencillamente era como para sentir algo distinto y seguramente iba a quedar algo distinto, no sé, po, es una excentricidad nomás de ese momento. Yo también quizás me engrupía veinteañeramente con otras cosas, pero lo recuerdo con cariño esa weá, como por qué haber llegado a esa conclusión. Y así lo grabé. Hay canciones que hay una canción que grabé con un micrófono antiguo, una cajita así de metálica, que tenía otro sonido, que lo grabé en el suelo así, en pelota y en posición fetal. Así como en una, ¿cachai? Una cosa demasiado como profunda, íntima. Una weá, no sé cómo llamarlo, pero no sé si está como en algo correcto o muy engrupido, no sé, pero me da risa igual que acordarme. Weón. Y bueno, ahí sí lo masterizamos, o sea, lo masterizó ¿cómo es que se llama? Blackwood, el apellido creo. Un gringo. Que había una movida ahí por no sé cuántos dólares, que igual era harta plata, pero para dar un paso más en la hechura de un disco, lo masterizó afuera un gringo y como para darle no sé, algo más. Algo Sí, especial. po. Está súper bien mezclado. A mí me gusta caleta como suena. Mm. Me gusta harto igual ese disco. Es bien incomprendido, sí. Fue el principio del fin. Como que no lo pescaron muy poco y bueno, y después cachamos, nosotros entendimos que nosotros también ya veníamos trabajando o que nunca supimos realmente trabajar lo que teníamos, ¿cachai? Como siempre teníamos, como te decían antes, ese espíritu de una banda de amigos del barrio y todo, para nosotros todo se trataba de música nomás. Todo lo que tenía que ver con las otras cuestiones que dan paja hacer, que son como para vender tu weá, nos parecían, o ni siquiera nos parecían nada, no la veíamos nomás. Mm. ¿Cachai? No nos dábamos cuenta, éramos súper jóvenes igual. Sí, po. Sí, en el último disco de Primavera de Praga nadie tenía ni cerca de 30 años, pues, entonces pareciéramos, en ese momento nos sentíamos quizás ya más viejos y ahora que tengo 40 me doy cuenta que realmente éramos súper apendejados. Así. Sí. No cachábamos nada, pues, Mm. inmaduros y soñadores, no sé. O hippies.
¿Cachai? Como no teníamos muchas responsabilidades, Sí. más que no morirnos de hambre nosotros mismos, ¿no? Básicamente. Sí, po. Sí, es verdad. Oye, quiero avanzar después de los discos solistas también, pero primero quiero preguntarte qué te inspira para hacer música. ¿Qué me inspira? ¿Qué cosas te inspiran? Mm, a ver, para no decir lo que siempre se dice, me inspira mi infancia, adolescencia, me inspira una mujer, la naturaleza, mucho, cómo es y cómo está ahí, esas cosas me inspiran. Y yo sé lo que estoy viviendo, obviamente, en el momento para querer decir algo y sacar algo. Y, pero también soy de la idea que esa conexión, cuando se abre esa ventana con, yo lo llamo como que con la divinidad que te entrega algo, ocurre de una forma extraña. No sé si es como que uno realmente, me voy a inspirar ahora. Pero sí siento que las cosas que nombré me hacen filosofar. Entonces seguramente de ahí viene. Me es entretenido sacarlo por la música, si para eso tengo la facilidad, no sé, ¿cachai? Claro. Como que es lo que es, ¿no? Es mi misión. Eso. Y sí, generalmente cosas más como esenciales y profundas, yo creo, así como los problemas como sociales, así, como de esos vicios y negligencias de este mundo, no me inspiran, ¿cachai? No. Puedo sentir algo, puedo sentir una inclinación Claro. política alguna vez, quizás, ojalá nunca tanto. Puedo sentir muchas cosas así y pensar y sacar conclusiones, pero no es que me inspire para hacer música, así, Mm, me inspira más estar mirando los pájaros, ¿cachai? claro. Sí. Oye, ¿y cuál es tu instrumento favorito? Mm, chucha, no sé, bueno. No sé si el piano o guitarra con los que compongo yo. Me da por época, weón. Realmente estoy alucinado tocando todo el día el piano, ¿cachai? Mm, De repente guitarra. Por eso dividí como en esos grupos de solo guitarra, miles de aves, y los otros teclados están en lo mío, que también en primer. mm. Chucha, no sé, weón. Mi instrumento favorito. Eh, está difícil, weón. No quiero, Ya, pero no está quiero bien. que se ponga celoso ninguno de los dos Claro, y después me vete claro. y no pueda tocar bien. Sí. Oye, y para componer, hacer la música, después hacer las letras, partir por la melodía, ¿cómo lo haces? Parto por la gran mayoría de las veces parto por los acordes. Como que me siento ahí con la guitarra o el piano y empiezo a tirar algunos acordes y buscar una progresión que no sea, que no haya hecho, yo al menos en otra canción. Em, la melodía viene al tiro igual. O sea, primero empiezo a escuchar los sonidos de los acordes y el ambiente o el paisaje que se forma solo con la armonía, que puede ser, no sé, un poco más oscura o luminosa o qué sé yo. Y, y la melodía viene al tiro, pero después de los acordes. Rara vez he hecho una melodía antes, pero lo he hecho igual. Hay canciones que he hecho la melodía antes escuché alguna cosa. Me acuerdo que Rinoceronte lo empecé a tararear con una bocina de un auto, que era como un acorde mayor, seguramente era como de mi mayor. Y lo empecé a tararear porque no paraba de sonar esas alarmas que se pegan. Sí. Y ahí empecé a tararear la melodía, iba caminando. Y me gustó porque fue muy espontáneo, salió bonita al tiro, la grabé en el teléfono y a partir de eso hice pues toda la armonía, ¿cachai? Pero son casos, pocos casos. Claro, pero en el fondo igual tuviste una base armónica, solo Claro, que no la habías hecho tú. exactamente. Concha tu madre, tengo una espina. Sorry. Y eh, ¿qué otra canción? Y me ha pasado harto que despierto de soñando canciones, weón. ¿En serio? Sí.
varias veces he despertado con ideas de la melodía principal de una parte, la parte más importante, y lo más o menos la armonía la entiendo, ¿cachai? La tengo. Y me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y con el teléfono así medio durmiendo, y me obligo a registrarla, si me gustó. Como que alguien me la entregó, ¿cachai? Y no la puedo perder, porque el otro día despertáis y no te acordáis de la No, weá. no. Entonces, si está buena, me levanto, agarro la guitarra, que es lo más simple, y la busco hasta que la cacho y la grabo, y después sigo durmiendo. Sí, Mira. me ha pasado que ya después ya no puedo dormir más, porque empiezo a hacerla. ¿Y seguís haciéndola o tratáis de dormir y no te puedes No, dormir? no, me quedo ahí porque ya está casi de día. Claro, ya fue. Claro, como que no. Y empiezo a cachar si la puedo terminar, y me ha pasado varias veces, weón, Mira. con canciones. ¿Alguna canción conocida? Hay una canción que se llama, por ejemplo, o sea, por ejemplo, hay una canción que se llama Azul Marino, que no está en ni un disco, que fue así. Por ejemplo, esa. Onírica. Sí, Mira. sí. Oye, ¿con cuánta frecuencia haces canciones? Es súper relativo. Ahora no compongo hace varios. O sea, sí, hice una hace un tiempo, pero me gustó harto, ¿cachai? Todo bien, pero pareciera que se me ha ido, la frecuencia se me ha ido como separando Mm, los puntos, los pasos. A los 20, toda la época de los 20 a los 30 hice muchas, po. Tengo ideas musicales guardadas y que quedaron. Y ahora hago menos que. No sé si va a venir alguna vez otra época de hacer tantas, ¿cachai? No sé si si te vais poniendo más exigente y como que desecháis más, o ya como que llegáis a cosas que ya hiciste. mm, Entonces, todo un rollo esa weá. puede ser. Sí. Y eso que ahora tengo que componer para dos Sí, po, grupos, po. Y sí, aún así lo tengo que lograr. claro. Para miles de aves en su mayoría con los temas. Y para lo mío igual, po. Pero tampoco estoy sacando disco cada rato, ¿cachai? Entonces Mm, tengo tiempo. Cuando que realmente viene viene como la idea de hacer un álbum por algo, así como ya sé que ahora es, y tengo canciones y las termino otras. Pero no estoy sacando discos a cada rato, o sea, no tampoco. O sea, hago hartas canciones, pero no tengo la necesidad de estar publicando todo el rato. No sé si me gusta mucho esa weá. Entonces, he andado bien, pues no he quedado corto, ¿cachai? He tenido tiempo, o sea, desde el último disco, desde mi primer disco solista al segundo disco mío solista, pasaron como 5 años. sí, po, Que escaleta. sí. Volvamos a los discos, a las anécdotas. Ujú. Pero ahora a la fase solista. Ya, Primer disco, Selfie. sí, el disco Selfie fue el primero que saqué solo. El mismo año que Primavera anunció que ya no seguía. Eso fue el 2015. Yo ya venía haciendo temas para sacar algo solo también, porque siempre dije que como a los 30 años por ahí ya no quería pasar sin haber sacado también algo yo, otro disco solo. ¿Cachai? Entonces, más o menos tenía algunas canciones y venía viviendo una crisis mía así, la más profunda que he pasado, y de la que salieron también canciones, así, la mayoría de los temas del disco. Ya venía del año anterior así, mm, mal, así, muy mal. Y no cachando nada. Entonces se acabó la banda. Yo empecé a grabar el disco antes que sacara la banda, medio año antes, ¿cachai? Entonces sacaba el grupo y pocos meses después sale el disco mío solista al toque. Lo grabé en el estudio que se llamaba Los Aliaga. ¿Cómo se llama ahora? Castalia, algo así. No me acuerdo No el lo sé. nombre exacto. Sí, con Ricardo Herrera. Que me perdone que no me acuerdo bien de la palabra exacta, pero Castalia creo. Y, y lo grabamos en su estudio, que está en un departamento antiguo en Santiago Centro. Llevé mis instrumentos para allá. em, y experimentamos igual. Era como la onda. Y no sé cuánto me ha demorado, pero no sé si es importante eso, pero
Pero lo que ocurrió ahí, entre los dos, ahí, que somos amigos de chicos igual, nos conocemos también es de Los Ángeles, nos conocimos en el colegio, ¿cachai? A los 15 años. Y si tocábamos en otras bandas de repente, nos juntábamos a escuchar y a hacer como música más experimental. O sea, él era más así, yo de repente lo acompañaba y trataba de sumarme a eso, pero él era más así. Tenía más desarrollado esa faceta más experimental pero también coincidíamos en caleta de gustos desde los Beatles y similares para adelante. Bueno, lo grabé ahí. Salió creo que el segundo semestre del 2015, ya no me acuerdo bien si en agosto, octubre, no sé. Y eso, o sea, yo cuando ya salió el disco ya me sentía más aliviado también para poder tocar en vivo, pero en un momento no quería nada. Así, yo recuerdo que cuando estaba haciendo los temas como que sentía que me obligaba a hacerlos para poder salir de ese hoyo, ¿cachai? Sentí que hacer el disco era como un poco cerrar quizá un ciclo, como Se estaba convirtiendo en eso. eliminar eso. Nunca pensé que iba a pasar así. Claro. Pero se estaba convirtiendo en eso, una cuestión muy fuerte. Y recuerdo algo, no sé si está tan relacionado exactamente con el disco, pero otra, no sé si anécdota, puede ser una anécdota también, muy importante, fue para el tributo a Cerati, que hicieron en el Movistar. Sacaron unos discos donde había un tema de Primavera de Praga, que versionamos Cuando pasa el temblor. Lo pueden buscar. Y yo en ese año, eso no me acuerdo si fue en noviembre o diciembre del 2014, el año anterior, estaba así realmente en una profundidad, toqué fondo así ya, y realmente sentía que me iba a volver loco. Y quería puro morir, po, y no entendía nada, quería ser una piedra, ¿cachai? Y me avisan de que se va a hacer el evento y hay que ir a tocar, po. Y yo, puta, no me metí a tocar con nadie, rechacé cuestiones porque no me sentía capaz de hacer nada, man. Tuve suerte de que me pueden ir a Los Ángeles, a la casa de mi mamá, que me recibió así como, man, quédate acá y parte nueces. Me acuerdo que partí un saco de nueces. Y que siempre me acuerdo que era como partir cráneos, ¿cachai? Y adentro viene un cerebrito. Y tuve meses así harto rato, yendo para Santiago. De repente toqué en un par de pegas, pero me acuerdo que sentía pésimo, así, no sé cómo lo lograba. Y lo de Cerati fue un punto clave, así como cuando me subí a cantar, todavía medio cuático con lo que me pasaba, y ver a la gente coreando una canción, bueno, no era un tema mío, ¿cachai? Pero lo que pasaba ahí y lo que sentían por esas canciones, por la obra de alguien, todo ese estaba lleno, ¿cachai? Y coreaban el tema. A mí no me cachaba mucha gente, pero igual, si tú lo veías, está en YouTube, y si tú lo veías, está todo pasando igual. Yo sentía que, como que en ese momento, o sea, Cerati fue finalmente alguien que fue potente para mí en ese momento. Igual siempre me gustó lo que hacía. O sea, desde chico. Claro, exacto. Sí, y en ese momento me tocó muy profundamente, en el momento que estaba cantando la canción y la gente coreaba el tema. Y dije, no, como que pareciera que sentí su presencia diciéndome, weón, no podéis flaquear, ¿cachai? Tienes que seguir. Y fue así una weá muy emocionante, así como, la cagó, así, salí espirituado, así. Y eso, ese momento me ayudó caleta y de hecho fue antes de empezar a grabar el disco, y ahí yo decidí juntar los temas y ir para adelante y sacar un disco, ¿cachai? Y más o menos sentía que Primavera de Praga iba a parar. Nadie lo decía, pero yo sentía que algo estaba pasando. Y así fue la historia. Y bueno, no sé si hay mayores anécdotas de la grabación. Como te contaba Ricardo Herrera, mi amigo, que lo grabó, ahí lo mezclábamos también entre los dos. Lo masterizó el Chalo. Bueno, invité a Diego Peralta, también otro amigo, tremendo músico, Diego Peralta, que iba a grabar un solo, una guitarra de un tema. Y a Pablo Murillo, también otro capo, también grabó una guitarra y un solo en otro tema. Y eso, ¿qué más? Y la adaptación a castellano y traducción de Despunta el Alba, el último tema, que simboliza la salida de toda esta crisis, porque el disco está hecho como medio cronológico en toda la... Briceño, Cristóbal Briceño también, otro amigo, no necesita mayor presentación.
tremendo y lo hizo la raja, o sea, la versión mortal. Y Sí. sí, muy agradecido por esa participación también. Buena. Ya, pues después dijiste que pasaron como 5 años. Sí, pues y ahí Operación Ballena. ¿Y qué onda Operación Ballena? Y que al final pasaron 5 años y capaz hubiesen pasado 6 si es que no me sentí como... Bueno, ahí encontré una inspiración, po, lo que pasaba, Lo que estaba lo pasando. que estaba pasando con los encierros, las cuarentenas y todo eso. Eh, yo nunca estuve como de acuerdo así... Nunca estuve como 100%, no sabes qué 100%, ni 10%, yo creo. Con todas las medidas que se... Por una hueá de filosofía propia también, pues así como... Me acordaba lo que decía mi abuela, que nadie se muere en la víspera, que es una frase que puede ser muy cuestionada y... Pero yo lo sentía así, pues, ¿no? Como que sentía que la libertad era más importante que la vida misma, ¿cachai? Mm. Entonces, combatí caleta con eso, así, me agarré con medio mundo, con todos los guardias de todos los lugares, así, ¿cachai? Y todo eso ya me tenía bastante chato, no tener que pedir permiso para salir a comprar y, ¿cachai? Como, ya. Esa weá me hizo que varias canciones y las temáticas o el concepto en general fuera para allá, de ese disco. Entonces dije, ya, pues estoy encerrado acá, tengo que lograr hacer algo aquí, soy capaz de hacer una obra con esto también, pues. Sentía, y aparte que ya empezaba a tener mucho tiempo, no podía ir a tocar a ningún lado, a trabajar o nada, ¿cachai? Claro. Entonces dije, ya voy a hacer un disco. Y el Ale, que es el cantante de Miles de Aves, llegó a la casa de nosotros en esa época porque había tenido su ruptura en otra ciudad y llegó con lo puesto y un computador y una mochila con ropa a la casa y ya quédate acá porque teníamos una pieza también. Y empezamos a maquetear con su computador y su interfaz. Yo no tenía computador, ni interfaz, ni micrófono, ni nada. Tenía mis instrumentos nomás. Claro. Y mi corazón y mi mente. Ah, Y empezamos a maquetear los temas y ahí yo dije, ¿sabes qué bueno? Esta weá tiene que ser un disco nomás. Nada de maquetas. Estas versiones son las que van a terminarse como oficiales. Y así fuimos grabando el disco ahí en la casa. Pues la Paloma igual aprendió como audiovisual, tenía alguna similitud de cómo se ocupaban, así como intuyó cómo se ocupaban las herramientas y a ratos que no grababa el Ale, grabó la Paloma, ¿cachai? Parte del disco. De hecho en el disco dicen ahí los que participamos éramos nosotros, ¿no? claro. Y, y así se fue terminando ahí en la casa con lo que tenía. Me acuerdo que ocupé unos permisos de ir a comprar para ir a buscar algunos instrumentos a mi sala de ensayo. Igual nos juntábamos a ensayar de repente o a juntar a tocar con algunos amigos. ¿Cachai? Igual nomás así a la mala un rato. Pues. Sí, pues. Y así lo armé en la casa. Le puse Operación Ballena porque yo sentía que era una ballena, un animal grande que necesita harto espacio. Y me tenían encerrado. Y estaba encerrado en un departamento en Santiago Centro, que no es grande el departamento. Y entonces se parecía a eso que se llamaba Operación Ballena, que creo que le llamaban Operación Ballena cuando pusieron los huesos de una ballena en el Museo de Historia Natural. ¿Cachai? Que es un lugar pequeño en relación a un Claro. océano. Entonces como que ahí me fui en esa volada y les costó un mundo ponerlo porque se demoraron caleta, creo, no sé qué pasó. Entonces para mí también era súper difícil permanecer en ese lugar, encerrado. ¿Cachai? Como... Bueno, No, así como, ¿por qué? Váyanse a la chucha. Entonces como que esa energía y ese descontento dio para hacer algunas canciones, terminarlo o al menos hacer ese concepto. Porque en otras canciones hablan de eso puntualmente, sí. pero tiene que ver caleta. Mm. Sí. Y después viene Real o Verdad. Sí, Real o Verdad También hay ya... cuestionamiento. Sí, pues, y viene también quedó esa Las cola consecuencias. de todas las conversaciones y todo lo que generó toda esta cuestión mundial, Mm. que yo al final me puse a preguntarle a mis amigos, a hablar con gente, familiares, amigos, cualquier gente como o a discutir de este tema y de otros temas que salían a raíz de eso también. Otras discusiones que tenían alguna similitud que, ¿cachai? Como... entonces ahí empecé ya a irme un poco más en la profunda de qué era lo real y que me parecía que lo real y lo verdadero, que una verdad y lo real no eran lo mismo. Como que estábamos en esa realidad, pero no necesariamente era verdad. Todo, no sé, ¿cachai? Em, y de ahí salió el tema del disco, o sea, ese concepto, ese nombre.
Obviamente hay canciones que se escapan un poco de eso y otras que no. Y ahí yo ya estaba instalado acá en Los Ángeles. Lo grabé con Nico Mayorga, que tocaba bajo en mi banda un tiempo. Él ahora vive en Alemania. Se fue para allá y creo que se va a ir a otro país después. Próximamente se va a Australia. En Australia. Lo grabamos acá en la casa, man, y fue linda también la experiencia. Pues ahí yo como aplicando todo lo que he aprendido, lo que he alcanzado a aprender de eso, porque nunca fui tan metido en como el estudio, que la producción de esto, como, o ingenierísticamente, no, pues soy más como músico, Mm. como músico, soy más músico, entonces ahí fui aprendiendo más acá como, y como experimentar con cómo poner los micrófonos, qué sé, porque lo grabamos acústico, o sea, en batería acá en mi pieza, con las cosas que tengo acá, tengo algunas cosas para grabar, y hartos instrumentos, entonces, y como los puedo tocar todos, o sea, no toco trompeta, ni violín, ni esas cosas, pero me encantaría tocar trompetas. Más como para el pop rock, los instrumentos típicos los puedo hacer acá y los demás lo hago todos en los teclados, ¿no? Entonces lo toqué todo yo, Gabriel Parra, que también se llama Gabriel Parra, el baterista de mi banda, igual que el de los Jaivas, por si no sabía nada. eh, sí, el Gabo grabó un par de canciones acá en la batería, para que no fueran todas con mi forma de tocar, y él más O sea, experimentado como tocando. Tú grabaste varias Mm. y él grabó un par. Sí, él grabó Niño, y que fue single, Sí. y grabó Real o Verdad también. Bueno. Acá en la pieza, más o menos, una más improvisada que otra y bacán, el resultado es la raja. Mm. ¿Y qué más? Bueno, Pablo Rivera grabó el bajo de La risa de mi madre. Y creo que ya los demás todos lo grabé yo. ¿Y quién lo masterizó? El Chalo igual. Lo mezclamos con el Nico también, Nico Mayor, acá en mi casa, los dos. Pero ya está instalado acá en Los Ángeles. Ahí también hubo algo claro que me inspiró harto, que fue estar acá, y yo vivo en la misma casa que vivía con mis papás cuando era chico. Mm. Esta casa la compró mi mamá y yo se la arriendo. Y estamos con la Paloma acá nomás los dos ahora, y la pieza en la que ensayo y hago y toco y todo era la misma con la que empecé con Primavera de Praga, que fue lo primero en serio que yo hice con composiciones y todo. Entonces como súper loco ese, ha sido como agradable esa sensación igual, pues como ha sido inspirador, digamos. Mm. Esa pieza te ha visto crecer Sí, pues, de la niñez. claro, pues. Y también con Miles de Aves, trasladarme aquí por el barrio también a ensayar con la Casa del Zoco, y ensayar con los cabros, y Mm. desde aquí gestar algo, parece que sintiera esa energía, es bacán porque me sentí como joven, más joven de nuevo. Claro. Entonces tirar para adelante las cuestiones como Como se era al principio. engañé mi cerebro, sí. Claro. Pero para bien, fue la raja esa weá. Sí, po, Hasta ahora ha sido muy bacán. bacán. Oye, a ver, tengo un montón de preguntas, pero no sé si me alcancé a hacerlas todas. No sé. Aparte de tocar y de componer y hacer tu música, también tocas en otras bandas y también trabajas como productor. Sí, Digamos, como formas de ingreso que generáis a través de la música. Claro. Porque tú vivís de la música. sí, claro. Poca Sí. gente vive de la música. Logra hacerlo, digamos. Claro, me dedico 100% a la música, que es lo que siempre quise en realidad. Y como productor, no siento que sea, nunca me creo tanto esa como la chapa del productor, porque hay muchas cosas que no manejo, así como técnicas, no sé, sobre todo de lo técnico de grabación o de mezcla, ¿cachai? Pero sí me siento seguro en el lugar de arreglador, ¿cachai? Como componer y hacer arreglos y timbre y todo, toda la primera mezcla desde la orquestación de la web. Mm. Yo creo que ahí en eso estoy bien, o sea, en esa parte de la producción, bien, ¿cachai? Estoy aprendiendo también más, ¿cachai? Nunca he sido tan metido en el computador o las cosas como del computador y la interfaz y toda la weá, como los programas. Siempre me ayuda alguien, como que siempre me dediqué a tocar. Mm. Nunca pesqué, de hecho no, nunca pesqué en computador, nunca. Entonces, claro, como productor, puedo producir un disco en cuanto a los arreglos, la estética o cómo suena, todo a baila, ¿no? Y también soy, como me decía, músico de sesión de otros artistas, que es algo que también me gusta caleta, que antes decía que era como, yo le digo como soldado también de otros, porque siento que han sido algunos como
míos, más míos, porque en Primavera de Praga, por ejemplo, mi amigo Frito, que es un tremendo músico, tremendo bajista y compositor a toda raja, muy bacán. También sentía que en parte era como soldado mío, pues, como que Claro. yo era el Quijote, digamos, esa típica Claro. wea vieja. Y él como que me ha acompañado mucho en eso. Claro. He sentido como más que al revés. Po. Mm. Y yo lo admiro un montón y todo, y sus canciones son mortales y toca la raja y toda la weá, pero sentía que era así, pues, era súper, como tenía una lealtad con esa weá, como que creía mucho en mi obra, Mm. en mis canciones, o mi forma de ver la música, no sé. Eh, y también a mí me ha pasado al revés siendo el soldado de otro, ¿cachai? Me pasó con... O sea, he tocado con un montón de gente, pero me ha pasado más fuerte ese sentimiento cuando toqué batería en una banda que se llamaba Medio Hermano. Que la primera como formación ya de banda era con... Yo grabé el primer disco de la batería. Y me preocupaba de mantenerme al margen de eso. Así como ellos son los... Sobre todo el Mico que hacía más las canciones. Ellos son los que cortan el queque en ese sentido. Claro. Tienen una visión, ¿cachai? O sea, yo proponía cosas, pero la decisión y la aceptación de esos elementos era pasada por ellos y sobre todo por el Mico. Tú estás al servicio de lo que ellos quisieran Sí, po. para la obra, finalmente. Sí, po. Y me gustaba porque a mí fue como terapia también. Fue en la Mm. época que andaba así más cagado. Mm. Y eso me gustó mucho, así como dejarme atrás en muchas cosas y ser otro igual, po, otra Mm. persona nueva. Yo sentía que era eso, no sé si uno es otra persona, pero realmente siento que para atrás era otro weón. Y me sirvió caleta, así como te digo, como terapia, weón, ¿cachai? Y, y también me pasó, me sigue pasando con Pedro Piedra. Con él me pasa mucho, o sea, yo lo admiro mucho, así que me gusta mucho su obra, así, sus canciones, su música. Y que ahora que nos conocemos más y somos más amigos, la forma de entender las cosas que tiene, o el humor, ¿cachai? Para mí es un artista al que siempre estoy también como escuchando lo que habla, lo que dice, de mucha admiración. Y con Álvaro Enríquez también, por todo lo que nos influenció desde chico, que yo los vine a conocer mucho después, pero de los 90, ¿cachai? Sí. Todo lo que significa ya todos sabemos lo que significa. Y, y también, pues, cuando tocamos los Petinelli o en las bandas que armábamos con el Álvaro, que una vez hicimos un tributo a Violeta Parra, por ejemplo, en esa época que yo tocaba con él, y con Boris y con Fito también, claro, obviamente ahí aprendiendo y yendo para lo que se le ocurría. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que sacáis de todo lo que has interactuado musicalmente con Álvaro Enríquez? El mayor aprendizaje que saqué De haber interactuado musicalmente Álvaro con Enríquez. Álvaro Enríquez. Ya sea con Petinelli o cuando fue productor o no sé, de satélite, no sé. Pues, Desde cosas técnicas de la grabación o de experimentaciones sin miedo a experimentar, digamos. Como a romper ciertas algunas reglas. Obviamente cosas de la composición, de letras, un montón. De ligarse más. De ligarse más al folclore, que es algo que yo nunca he tenido muy natural. Aprendí también caleta de eso con él. Y hasta la forma de trabajar y de cómo verse o tener una impronta para defender tu weá. ¿Sí? Tu weá, digo. Tu obra, pues, ¿cierto? Lo que dejáis. sí, pues. Eso también lo aprendí algunas cosas de él. Obviamente tenemos personalidades distintas, pero me he dado cuenta de eso también, como así fue. O sea, ya no nos vimos tanto más, de repente hablamos, pero en esa época era un referente así muy potente igual. Sí, pues. Y él también manifestaba mucha apreciación, así como valoración por lo que hacíamos nosotros. Era un honor de repente que me mostrara una canción cuando la estaba componiendo, ¿cachai? Como que se da el tiempo y por alguna razón, no sé si me pedía la opinión, pero Pero confía en ti. a ese claro, o nivel, sea, pues. eso era Claro. súper bacán, pues, era algo grande para mí. Mm. Y siempre harta admiración, yo creo que mutuo también. Él mismo lo decía, Mm. siempre lo ha dicho. ¿Sí? Como me ha manifestado muy cariñosamente cosas así muy potentes. Entonces ahí el lazo se hace más estrecho y más todavía lo veis como
como un maestro, po, alguien que va más adelante, no sé, porque ha hecho un montón de weas, un talento grande, gigante. Y eso, y también sigo aprendiendo caleta con el Pedro. O sea, ahora que estoy más metido con él, hace rato que estoy como súper. Para mí es como de hecho prioritario lo de Pedro Piedra, así como trato de ponerle todo lo que puedo. ¿Cachai? Porque me gusta estar ahí, po. Mm. Eso es lo más Sí, bacán, po. pues lo primero, así que me gusta artísticamente Sí, po. estar ahí, po. Claro. Encuentro la raja. Y tiene un buen grupo, como, Nos llevamos súper bien, ¿no? claro, Bacán la wea. que igual es esencial para tocar en vivo, po, weón. Sí, Tienes sí. que llevarte bien con las otras personas, po. No, sí, pues. Y él también es muy así de esa, como que yo creo que le gusta tocar con sus amigos, así. Mm. Como gente ya que tiene una onda, así, Sí, al menos. claro. Oye, ¿qué es lo que más te llena de la música? Así, ya más personal. Eh, Pues supongo que te llena tocar música. sí, pues, La obvio. música en general, po. Para mí es como todo, o sea, yo estaría siempre así. Y eso quiero. ¿Qué es lo que más te gusta? O Que es lo que más me llena y me gusta escu- escuchar escuchar algo que me pareció de otro mundo. Lo que más me llena es poder conectarse con algo, con la divinidad. Como me llena mucho componer cosas que, bueno, para mi forma de verlo, como de altura, así como compositiva, que se escuche lo más alto en el cielo, que lo puedan escuchar los que están en el cielo. Eso me llena. Como de repente está tan alto esa resonando, quería llegar tan alto que quizá aquí abajo ya no lo escuchan tanto. Pero y eso yo creo que es lo que más me llena, como lograr interpretar, traspasar bien lo que te mandan desde allá. Eso es que yo me puse ese rollo, weón. Mm. Yo no siento que las canciones que yo hago sean tan mías, ¿cachai? Cuando hago una canción que me gusta y está bien todo pasando como a mí, como la forma en que quiero que se hagan y que nazcan, siempre es como con una cosa, como estar como recibiendo como una antena algo que está en otra parte, weón. Eso. Eso es lo que más me llena, como conectarse con eso, no sé. Algo celestial. Mm. Sí. Interesante. Es que Una, así me pasa. una buena forma de verlo. Así me pasa. Lo he ido logrando describir con el tiempo, porque antes lo Claro. sentía, pero con el tiempo estoy como en reflexión y como sacándole el rollo, como que empecé a describirlo. Es como una verdad, no sé, como es difícil describir una verdad, sí, po, Sí, po, porque no necesitan descripción. claro. ¿Y qué crees que hace que una obra, por ejemplo, cumpla con eso? No sé, la complejidad armónica o la melodía No lo sé, weón. o en su conjunto nomás hay una weá que te hace Par- sentir una Es cuestión parte así. de eso, de lo que me llena y emocionante, que no sé todo, weón, que no, no podría entenderlo bien todavía, quizás, po. Así es la verdad, quizás. Claro, po, weón. Es nomás. No sé, es bonito también que esté siempre como buscando algo que Mm. no sé qué será, o por qué será. No sé, para mí la música es un elemento, como el agua, así. Em, es como, no como, es sagrada, no sé. Se puede hacer cosas artísticas con la música, pero no me parece que sea derechamente un arte, como algo, no sé, otra cosa igual, Mira. unas vibraciones. ¿Por qué nos agradan Sí, ciertas vibraciones juntas? No sé. Y es tiempo también, pues tiempo. Música es tiempo. sí, po. Uno va leyendo en la grilla de tu oído, de tu cerebro en punto. Pero el pasado y el futuro es más importante que la chucha, para entender una composición. Claro. Un libro de música es un libro que dura exactamente lo que tiene que durar. Y no así otro libro. Que está Claro. establecido de todo lo que dura. Sí, po. En tiempo, en pulso, en todo. O sea, si lo leéis continuamente, obviamente. Sí. Entonces esa cosa como del tiempo que tiene, que es un misterio, el tiempo. Mm. Bueno, en realidad, todas las cosas obviamente tienen como el tiempo, pero la música es muy importante, el tiempo y el tempo y la- las vibraciones están en ese tiempo también, y que son ¿cachai? No sé, ese misterio lo encuentro bacán igual.
Interesante. me hace muy... Me hace pensar eso de conectarse con algo. En mi caso, que soy alguien de la música. Claro. La gente se conecta con otras cosas, no sé. De más, po. Obvio. Que así todos viven en armonía al final, pues todos Sí. aportan distinto, ¿no? Tal cual. Hablamos antes de que habéis tocado con muchos artistas chilenos, po. ¿Hay alguno con el cual te gustaría tocar? ¿O que sentís que te hubiese gustado tocar y que quizás no se pudo, no sé? Em, No sé, o que ya esté muerto, por ejemplo. No sé, po, bueno. sí, pues de más que sí, pues. Puta, deben haber muchos, pero una vez me pasó que iba a reemplazar a Jorge de la Selva, que también toca el bajo en Pedro. ¿Sí? Mi amigo Jorge de la Selva, que quiero mucho y admiro un montón. Em, no iba a poder ir en ese tiempo cuando tocaban con Jorge González, que no iba a poder ir en el bajo a una fecha. Ya. Y me llamaron a mí, pues. ¿Ya? Y yo obviamente era uno de los con los que quise siempre también tocar, cómo será tocar con él. Claro. Y me aprendí los temas, fuimos a ensayar, toda la weá, y la fecha se bajó, weón. Iba a ser en Chillán. Y no toqué, weón, fue terrible, así como, no. Oh. Sí. Y una vez también me llamaron por una emergencia de que el Ángel Parra no podía ir a tocar. Yo no me sé los temas como el Ángel, y iba a ir, pues. Y era una locura, así decía, pero el Álvaro, ¿pero cómo voy a tocar esas partes? Y no, vamos, no vamos. Y al final El tampoco, Álvaro está. y tampoco se hizo. Ya. O sea, ya había tocado con el Álvaro, ¿cachai? En otras cosas, pero Sí, po. tampoco, en los tres era como... Bueno, Boris puede decir eso. Claro. Boris tocó 11 años con los Sí. tres. Y claro, puta, ¿con quién me gustaría tocar? Con Charly García. Rómpela. O tratar de seguir a Violeta Parra poniéndole atención y seguirla. Claro. Me dicen una cuestión alucinante Mm. también, pero Charly em, cuando yo tocaba con los músicos de Charly, que son esos tres chilenos que tocan del 2001, 2000 con Charly hasta lo último que hizo, me hice amigo de ellos, empecé a tocar con ellos acá en Chile en algunas pegas también. Y yo alucinaba con todo el tiempo con que podría llegar con ellos. Sería increíble como porque por alguna razón en algún momento necesitaran un tecladista y yo estar ahí, obviamente decía, bueno, sería increíble que pasara esa wea. Sí, Charly, yo creo que, o sea, podría nombrar a muchos, po. Claro. Pero yo creo que ya como para resumir, yo creo que Charly García sería el que elegiría. O sea, podría decir John Lennon, podría decir un No, montón, obvio, un sí, montón po. de gente. Claro. Pero qué frustrante haber estado tan cerca, quizás, y que no haya funcionado. A propósito de cosas especiales, ¿hay algún show que para ti sea inolvidable? Que tú hayas tocado. Sí, un show que para mí sea inolvidable. Claro que sí, estoy eligiendo. Pero claro que hay shows que son inolvidables. De Primavera de Praga en el Suractivo en Concepción, yo diría que fue la mejor tocata del grupo. O sea, no era solo del grupo. ¿Sí? Habían miles de personas, porque también tocaba Lucibel. Y nosotros estábamos promocionando el disco homónimo, con el single así por todas partes sonando, porque lo tocaron caleta. Mm. Y el disco como que estaba gustando en general. Y en Conce nosotros ya teníamos una llegada desde antes, pues. Es una ciudad que está al lado de Los Ángeles, empezamos a ir para allá a tocar desde un inicio. Y seguramente había también harta gente que era de acá, que después se fue para allá y expandió la cuestión y todo funcionó. Ya habíamos teloneado los Bunkers también, que también fue muy importante ese momento, que el 2003 para el lanzamiento de La Culpa en Conce, que estaba lleno y nosotros teloneamos y nos invitaron hicieron Bueno, esa movida bacán, le gustaba caleta al grupo y buenísimo, fue muy importante eso. Entonces se formó algo en Concepción, entonces teníamos el disco homónimo, que estaba como ya inflándose, digamos, y llegamos a Conce, nos subimos a tocar, weón, y eran miles de personas cantando las canciones, weón, te lo juro, así como, nosotros no lo podíamos creer en el escenario, me acuerdo de mirarnos así como, weón, así como, está todo pasando, así como, era impresionante, weón. Saltaban así, miles de buenos saltaban y cantaban los temas, weón. Los que estaban sobre todo de la mitad para adelante. claro. Pero eran mucha gente, weón, y nosotros no lo podíamos creer, weón. Y tocamos muy bien,
porque se formó una onda ahí, todo estaba muy inspirado, Claro. estaba todo pasando y tocamos muy bien y nos dieron harto rato para tocar y el escenario era la raja con una técnica increíble y fue así extraordinario ese momento. Mm. Nos bajamos en una gloria, así. Me acuerdo que y todo lo que pasó esos días, todo fue algo muy mágico. Yo creo que ese es si tengo que elegir solo uno, es el show inolvidable. He tocado en otros shows inolvidables que no tienen que ver con canciones que haya hecho yo, pero yo creo que obviamente el más potente es con lo que haces tú. Sí. Así como, ese fue el show más inolvidable de mi vida, yo creo, hasta ahora. Bueno. Tengo una pregunta sobre la creatividad. Me gusta preguntar sobre la creatividad porque, bueno, tengo mi visión, pero no quiero decirla para no decir la respuesta. A ver, ¿Qué opinas tú de la creatividad? ¿Cómo veis tú la creatividad? ¿Tú crees que la gente es creativa? ¿Qué pensáis sobre eso? ¿qué pienso sobre eso? Yo creo que la gente tiene la creatividad, la capacidad de ser creativo, una capacidad muy grande, por el hecho de ser un ser humano o un ser. Seguramente otros seres también son creativos y uno no alcanza a entenderlo. Claro, o sea, si ocupando los conceptos conocidos y la forma de entender con ciertos conceptos conocidos las cosas, diría que la conciencia está ahí para ser creativo y es como empujar algo, o sea, es hacer un tipo de movimiento. En realidad, todo lo que esté más cerca del movimiento o de la velocidad de la luz, la luz se supone que es lo que se mueve más rápido, ¿cachai? Sí. Entonces, si tú te mueves más, creas cosas, creas instancias, creas cosas y estás más lejos del detenimiento y estás más cerca de la luz. Claro. ¿Cachai? Aunque sea lejos, pero estás más cerca, po. Aunque te Estáis falta menos lejos. mucho para llegar. Estáis menos lejos. Estás menos lejos, po. Entonces la creatividad es algo divino, po, y la luz es eso, en el fondo. Estas palabras que uso que son como con las que nos enseñan todo, las uso para poder dar a entender el mensaje. ¿Cachai? No sé qué idea tendrás tú de lo divino, pero Claro. se entiende a lo que voy, Sí, po. ¿cierto? Entonces, todos tenemos esa potencial creatividad. Podemos engendrar vida y otras representaciones menores como cosas artísticas que en el fondo también dan otro tipo de vida, cosas no necesariamente todo artístico, pero crear, no sé, sociedad o vínculos o objetos, ¿cachai? Y la voluntad me parece que es Dios, ocupando esa palabra, ¿cierto? Insisto, como que todos conocemos, como una voluntad. Porque la voluntad es algo muy, muy cuático. ¿Sí? ¿De dónde viene la voluntad? No creo que solamente sea un impulso, que todo es una respuesta biológica, porque cuando les conviene todo es biológico y cuando les conviene todo es cultural. Entonces, Claro. no me voy. ¿Cachai? Como hay algo que va más allá de eso biológico, la voluntad. O sea, ¿por qué uno decide? Obviamente con cosas biológicas uno hace cosas, mueve un brazo, ¿cierto? Igual, está todo junto. Pero hay una voluntad de inventar o de crear o de empujar o de hacer algo, aunque sea algo que es malo, no sé, ¿cachai? Como un impulso. Esa voluntad, como bien ocupada e iluminada, que sea como para que el movimiento siga en algo positivo. No sé no sé muy bien cómo explicarlo, pero es algo que uno trae. La gente nace con esa capacidad, todos los seres, po. Sí, po. Y la educación y cómo quieren que tú seas este sistema, como hasta que ellos miden cuánto te aplastan para que no seas tan creativo. O sea, no les sirve mucho la gente creativa, yo creo, al sistema, po. Claro. No les sirve mucho, yo creo. Siempre tienen que ser todos más o menos iguales para que tengan un nivel más bajo en varias cosas. Que se caigan de miedo y toda la weá, para que no para que su voluntad llegue hasta un punto nomás, porque si no les puede pasar algo. No sé, ¿cachai? Bueno, y eso, la creatividad es algo muy natural, muy natural. No es algo tan complejo de entender para mí.
trabajarla entonces es un acto de revolución Sí, po. para el sistema. Yo creo que sí, pues. Siempre estar en algo creativo, claro, po, y tu mente y tu cerebro se expande caleta, po, como, Sí. em, quizás te volví, no sé, po. Quizás puedes llegar a viejo más lúcido, qué sé yo, no sé. Mm, O más loco, no sé. ¿Quién sabe? Pero, pero eso creo de la creatividad, son conceptos súper cuáticos que uno no sabe muy bien cómo explicarse, Sí, pero po. Por eso me gusta sí, po. preguntarlo, porque cada uno tiene una visión diferente. Es el pedacito de lo divino que hay adentro, ¿no? De Dios, que para mí es una idea, una energía, de hecho, como doble. Como siento que tengo una madre Dios y un Dios hay un padre Dios, no sé. No puede ser de otra forma, si así Mm, mismo se representa acá, po. claro. De hecho, cuando uno piensa que está esa divinidad de padre y madre, sacan hartos problemas emocionales. Frena, para la ansiedad y sentís que están ahí, que siempre han estado ahí. Independiente de que haya pasado algo en tus padres biológicos y que también tenés tus lazos y tus vínculos y se ve representado todo eso, es todo un rollo. Pero cuando caché que está eso ahí, parece que algo se calma, man. Mm. Nunca lo había pensado. Mm. A mí me resulta. Interesante. Ah, qué profundo. Ya, pero algo menos profundo. ¿Qué se viene para Miles de Aves y para Leo Saavedra, po? ¿Qué es lo que estáis ahora ejecutando? Paleo Saavedra, que soy yo mismo, que loco hablar así El proyecto en tercera musical. persona. Estoy hablando en tercera persona como los locos. Em, Mira, música, más discos. sí, pues, tengo en mente como 3 discos. O sea, como te decía antes, no soy de andar sacando discos a cada rato, pero tengo como 3 ideas distintas. Un álbum como los que ya he hecho, de varios tipos de canciones, con sonidos distintos, nada. Un puñado de 10 o 12, no sé. Tengo hartas ganas de hacer un EP, al menos de voz y piano. Quizás con alguna otra atmósfera atrás, pero como en que gira en torno al piano y la voz nomás. Tengo los temas, todo. Y también otro no tan largo, otro EP como de 5 o 6 temas de baladas. Baladas bitleras, pues como, ¿cachai? Como, es un tipo de balada, yo le llamo balada como a una canción de amor hacia algo, más que un género así con ciertos sonidos, ciertos giros melódicos, no, po. ¿Cachai? Como esas baladas bitleras, como The Long and Mm, Winding Road, que es como de los Beatles, que es como, ¡guau! Así. Ese tipo de música o de canciones o sonoridades, como que sean baladas, y que el título tenga como la palabra balada, de hecho, del disco. ya, eso lo tenéis pensado. Hace tiempo eso lo tengo en pendiente, de hecho, el de las baladas. Ya, Y chuteé la cuestión así. Sí, todavía lo estoy chuteando. sí, lo estoy chuteando. ¿Y para Miles de Aves? Y Miles de Aves, este año se supone que hay que sacar, queríamos sacarlo a fin del año pasado, un segundo disco, pero obviamente ya quedó para este año. Ojalá. Sacamos un par de singles, tenemos que mezclar oro para sacar y reanudarlo porque habíamos estado parados unos meses. No habíamos tocado hace un tiempo. Vamos a tocar estos días. Sí, po. Y volver a hacer otro, ¿cómo se puede decir? Otro Como tiro al arco, a ver si otro ciclo. otro tiro al arco, a ver si sale el gol. Claro, No sé, de una forma así como otro paso. otro intento. Para seguir Bueno, tocando en realidad, porque en realidad lo que nos mueve siempre es la música. Ahora si resulta, por otro lado, y se expande comercialmente la raja, pues, pero bueno. claro. Bacán. Sí, pues sacar más y tocar más. Sí. Bueno, tengo más preguntas, pero para qué vamos a seguir. Estamos bien. Eso lo veis tú. Es un capítulo extendido, Sí, como de 2 horas. Bueno. Nabo, ha sido un gusto, como siempre, primo. un gusto igual. Sí. Bueno, muy agradecido. Igualmente, muchas Esto va a ser gracias. un lindo recuerdo familiar. Sí, muchas gracias por esto. Ya, pues, saludos a la cámara. Adiós. Chao, gracias. Qué calor, bueno.